Desde su fundación, Santa Cruz estuvo aislada de los centros de decisión política y de la bonanza de la economía minera del occidente del país. Antes de la Revolución del 52, la estructura económica cruceña era semifeudal. El aislamiento geográfico imponía grandes limitaciones para la vinculación económica con los centros de consumo andinos. La estructura económica regional antes de la Revolución 52 era premoderna, en el sentido de que no había una acumulación de capital, no había tecnología, no había mano de obra calificada y una serie de factores de que no permitían de que haya una acumulación del capital y un desarrollo productivo acorde a lo que se está viendo en otras regiones del mundo. Hay infinidad de fotografías que muestran el atraso que tenía Santa Cruz después de 1950 todavía. Yo fui funcionario de la oficina de censo en 1951. Hubo un censo aquí en todo el país. En ese censo, Santa Cruz apareció que tenía 35.000 habitantes. Eso nos da la pauta de que Santa Cruz, desde que se fundó, no había avanzado nada. ¿Por qué? Porque quedó abandonada en el centro de la selva, sin caminos para ninguna parte. Santa Cruz siempre fue una ciudad pobre, pero con un empuje tremendo. Fíjese que el cruceño se hizo solo, lejos del poder central, porque recién la carretera Cochabamba-Santa Cruz en los años 50 une al país. La revolución del 52 fue una revolución espontánea. Cuando los MNRistas tomaron conciencia de que se había dado una revolución aún sin que ellos se den cuenta, entonces reaccionaron, se reorganizaron como partido y se apoderaron de la revolución. Triunfa la revolución el 52 con lemas como, ¿no es cierto?, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal, etc. La reforma agraria pues ya vino unos 2 años después. Entonces ya estaba organizado el MNR y en el poder. Ya tenía jefes de zona. El decreto de Ucureña sobre la reforma agraria comienza su aplicación. Los campesinos esperan la entrega de sus tierras con letreros alusivos, con esperanza viva y la V de la victoria. La Revolución del 52 es peculiar con respecto a lo que pasó en La Paz, en la parte andina. En Santa Cruz fue diferente. ¿Por qué? Porque se respetó la propiedad privada y más bien se expandió la frontera agrícola. Hubo mucha inversión, como decía anteriormente, en cuanto a la tecnología. La migración del interior de los potosinos, sucrenses, cochabaminos fue determinante, porque eso, entre uno de los casos, permitió que la producción de arroz aumentara. El presidente de la reforma agraria adjudica estas tierras a los hombres que las trabajan. Después de 4 siglos, las tierras son devueltas a sus originales propietarios. El feudalismo queda atrás y Bolivia da un paso hacia adelante. La Mosada lo que quería era terreno agrario. Y entonces ellos toditos se comenzaron a lotear las propiedades agrícolas. Y entonces tanto la reforma urbana como la reforma agraria fue una cosa espontánea que el pueblo lo quería, lo ansiaba. La Revolución del 52, inspirada en el Plan Bohan, contempla la vinculación carretera de Santa Cruz y desarrolla proyectos industriales que promueven la expansión de la frontera agrícola. La creciente producción agrícola demanda mano de obra y trae consigo la llegada de bolivianos de todos los lugares del país.
Uno de los factores importantes para generar el llamado así modelo productivo cruceño, y lo que se da después del 52 en Santa Cruz, es la migración, denominada la marcha hacia el oriente, porque es la mano de obra que migra hacia Santa Cruz, que permite la expansión de la frontera agrícola, que permite el trabajo, hay gente que se viene a trabajar por un salario. Estas tierras totalmente solas, sin producción, entonces tenía que ser... Y como nosotros siempre fuimos pocos, entonces vino gente del interior a hacer Santa Cruz, a colaborar con la economía cruceña, con la economía nacional al final. Y tenemos ahorita lo que tenemos, Anapo, todas esas tierras productivas, de esa gente que se hizo, esa gente que vino allá, Colla, que son tan cruceños como la yuca, ¿no es cierto? No, el modelo productivo cruceño no solamente se da con cruceños y cambas, sino también se da con gente del interior, porque hay gente que pone su mano de obra y que permite la producción, ¿no? Que aparte de la tecnificación que se da en la industria, para que se convierta en industria, permite que se genere mayor producción y favorezca a quienes eran los dueños de la misma producción. La explotación de hidrocarburos, iniciada en Santa Cruz durante la Guerra del Chaco, empieza a dar significativos excedentes hacia 1950. Las luchas cívicas demandan y consolidan el 11% de las regalías a favor de los departamentos productores, tal cual lo establecido por la ley durante el gobierno de Germán Busch de 1938. El factor económico, la estructura de la economía regional, la forma como se estructuró a partir del 52, es determinante para que se generen ciertos actores políticos locales y se genere una especie de oligarquía cruceña que hace que, bueno, este nuevo grupo asuma un liderazgo, si bien ya tenía un sustento económico, un liderazgo político en defensa, en pro defensa de sus intereses y de la región. Y la institución del Comité Pro Santa Cruz es la institución, por gravedad, si quieren verlo así, que permite que esta gente se aglutine en esta institución y que a partir de ahí se apropie de un discurso, genere un discurso. Resulta de que Falange en ese entonces tenía ganas de participar en política y no sabían cómo hacerlo. Entonces Hernando García Vespa se le ocurre hacer el comité cívico para defender los intereses cruceños. No dice para esto ni para esto, no había perspectivas de regalías ni de nada. Las fuerzas antigobierno se hacen fuertes con la creación del Comité Cívico Cruceño, que tuvo una descollante actividad con la reivindicación de las regalías petroleras, ¿no? Un comité sin bases populares dio con tal suerte que hubieron los elementos necesarios para que crezca rápidamente el comité, porque lo metieron ahí a exigirle al gobierno el pago de las regalías petroleras. Discurso prorregional, discurso regionalista de Santa Cruz cruceño, a mi modo de ver, toma cuerpo a partir de la lucha de la regalía del 11%. Es un discurso ideológico en defensa de Santa Cruz, de la región, pero a partir de ciertos grupos que tienen intereses particulares, privados. Las regalías al que se refiere el artículo 104 del Código Davenport pertenecen a los departamentos productores de petróleo en virtud a la ley de 1938 de Germán Busch. Fue Virgilio Vega, un peluquero que consiguió una diputación por parte del MNR, que buscando qué hacer, cómo hacerle bien a su pueblo, le muestran la ley que había durmiendo. Ha tardado 2 años Virgilio Vega con la ley bajo el brazo, sin encontrar cómo encontrar un punto de apoyo para que le aprueben su ley.
La producción agrícola a gran escala permitió el surgimiento de la gran industria y el despegue económico en Santa Cruz. Este proceso produce la emergencia de una élite económica local que luego será política y finalmente gravitará a nivel nacional. La Revolución del 52 lo que hace, de alguna u otra manera, con diferentes planes que se dan a partir de la asunción de Víctor Páez Tensoro, genera que la frontera agrícola se expanda a través de la migración, a través de la tecnificación de la agricultura, a través de la inversión de capitales extranjeros, y eso por consiguiente genera que se genere la burguesía cruceña, ¿no? De alguna u otra manera. Es una influencia determinante. Mediante la sexta Feria Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial, sobre una superficie apreciable a la que se llegaba por una flamante carretera pavimentada, proliferaron los pabellones de muestra de lo que pueden la iniciativa y el capital. La burguesía que tenemos nosotros viene de la época del MNR, del 52. Se produce la Revolución Nacional y el proyecto del MNR, de la creación de la burguesía nacional, se puso de manifiesto como una línea estatal. La vieja clase latifundista cruceña avanza velozmente en esta autotransformación de feudal o semifeudal a burguesía. Por lo tanto, lo primero que hubo en Santa Cruz fue una burguesía agrícola. Esta burguesía agrícola en el transcurso del tiempo se va transformando en burguesía agroindustrial, después en industrial y finalmente en financiera, cerrando el círculo. Esa proyección de crear una burguesía nacional a partir de Santa Cruz de la Sierra, a pesar de las condiciones económicas, de las condiciones de logística, de las condiciones estructurales que se dieron para que se genere esta burguesía nacional, no se pudo llegar a concretizar este proyecto. Creo que quienes fueron parte beneficiaria de este proyecto, es decir, los actores que pudieron ser los llamados a tener un liderazgo más allá que económico, sino político a nivel nacional, fracasó. No, aquí no hubo una ruptura del orden de dominación tradicional. Aquí lo que hubo fue la prolongación de la vieja clase dominante feudal o semifeudal en clase burguesa. Por eso es que la burguesía cruceña es también rigurosamente conservadora. Y a su vez, los sectores de clase media que van surgiendo a partir del desarrollo del capitalismo con la existencia de la burguesía como clase dirigente son, desde el punto de vista ideológico y cultural, la misma cosa, la misma amalgama. Por eso es que los sectores que de una u otra manera se manifestaron contra el viejo régimen, el 52, ya el 71, eran de manera completa parte de la nueva clase dominante y enemigos acérrimos de cualquier cambio revolucionario. Primavera de ceniza, septiembre en humo asfixiado, tiempo de amor ensuciado, trae la venenosa. De ser el departamento aislado y abandonado hasta la primera mitad del siglo XX, con la Revolución del 52, Santa Cruz se convierte en la principal fuerza económica de Bolivia y polo de desarrollo del país.